Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar la webinar en HR and People Analytics, en donde vamos a tocar la transformación que se está produciendo en recursos humanos para que podamos pasar de una función más operacional a una función estratégica y daros los buenos días y las buenas tardes porque estamos conectados por todas partes del mundo. Me gustaría, lo primero, presentar a los dos ponentes que vamos a tener, que para mí es un placer presentaros. Por un lado estaría Ana Valera, que va a ser la que va a empezar a hacer la ponencia. Ana, comentaros que Ana Valera es la líder de transformación en las herramientas de HR and People Analytics de CH Academy. Además, contaros que Ana es una consultora especializada en toda la parte de People Analytics e innovación. Tiene más de 10 años de experiencia en este sector y en este campo. La gusta y bueno, a lo mejor más que la gusta, yo diría que la apasiona la docencia. De hecho, está la formación tanto en universidades, en escuelas de negocio en este área. Realiza diferentes ponencias a niveles internacionales en gestiones de People Analytics. Tiene una experiencia profesional muy exitosa. Incluso hasta mayo del 2020 ha estado desempeñando el cargo de People Analytics Manager en Securitas Directo, donde asumió un reto muy importante como era crear el departamento de People Analytics en España, que ser uno de los pioneros que se han creado, e incluso en dos de los proyectos, en los equipos que estuvieron trabajando con ellos, fueron galardonados en el año 2018 y 2019 en los premios Expansión como a la innovación, ¿no? O sea, además, destacar, por no contarlo, porque si no me extendería un montón, como echáis ya la bronca, destacar ha trabajado en diferentes proyectos de People Analytics para empresas como Grupo Santander, Correos, Indra, Repsol, ¿no? Y para terminar, felicitarlos por su recientísima incorporación en la empresa PDA Internacional. O sea que, Ana, un placer estar contigo y no me extiendo mucho más. Muchas gracias, Alejandro. Ya que te decía que iba a durar más mi presentación que la ponencia. Nada, ha sido breve, ha sido un par de minutos. Nada, enseguida presento a Kiko y ya te dejamos directamente que continúes tú con todos los datos que nos vas a contar, que realmente son interesantes. Por Genial. otra parte, gracias, Ana. Por otra parte, tenemos a Francisco Marín, que además me gustaría destacar de él una característica que incluso en su LinkedIn, si lo queréis ver, cotillar un poco, de que su misión, lo define así, es ayudar a las compañías a desatar y a destacar el poder que tienen realmente las redes organizacionales y el valor que esto aporta en las empresas, que muchas veces no está valorado, ¿no? Actualmente él está ubicado en California, con lo cual le pillamos por la mañana en Palo Largo, ¿vale? Tiene más de 8 años de experiencia en este sector de Business Analytics y sobre todo en la mejora de procesos. Se centra y se focaliza mucho en el análisis de redes organizacionales, conocido coloquialmente como ONA, que es una herramienta que está basada en inteligencia artificial. Ha trabajado por Oriente Medio, por África, por Asia, por Europa, o sea, ya está viviendo en diferentes países, pero hace un cierto tiempo estuve en IBM y fue el Business Analytics Leader para los centros de soporte de ventas en Europa, y en estos países, Oriente Medio y África, y donde implementó soluciones globales para la automatización de procesos y retención del talento de una forma predictiva. De hecho, hoy nos explicará algunas herramientas predictivas en análisis de redes organizacionales en la parte pasiva. Destacar que está certificado por IBM en diferentes herramientas de Agile, en Lean, en Design Thinking, en Sigma, o sea que es un experto también en metodologías Agile, aunque no toca hoy el día. Para finalizar, y yo creo que es muy importante, es el CEO y el cofundador de la compañía Cognite Talent Solution, que es un proveedor global de People Analytics. Más es una compañía que David Green ha incluido en el top global de proveedores de análisis de redes organizacionales. Y destacar que a nivel mundial, de la zona pasiva, solo son dos únicas compañías que a nivel mundial trabajan con fuente de datos tanto activas como pasivas, ¿no? Que además en este área va a ser, como os contaba, lo que cuando termine Ana nos va a poner unos ejemplos y unos casos prácticos de cómo aplicarlo, estas herramientas predictivas en toda la parte de People Analytics. Sin más, pues Ana, Kiko, te doy la palabra y sin más damos paso Encantado, a Ana para que Alejandro. nos aparte todo eso. Muchas Muy bien, gracias, Kiko, y bienvenido. O sea que nada. gracias. Pues Ana, deseando conocerte y que nos cuentes todos los datos y toda la información que nos vas a dar, que creo que nos va a ser muy interesante.
Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Factum como a DCH por esta invitación. Yo, si ir a cualquier evento con DCH es un sí siempre, si encima me dicen que va Francisco Marín en plantilla ya, es un absoluto, absoluto sí. Pues me ha tocado la parte de contaros un poco, poner un poco contexto, ¿no?, a esto de HR Analytics, explicar en muy poquitos minutos qué es, por si todavía queda alguien que no se aclara muy bien, no tiene mucha idea de qué es esto de HR Analytics y para qué sirve, ¿no?, aplicaciones reales de HR Analytics en diferentes compañías. Y empiezo contándoos, pues, qué es lo que no es, ¿vale? Porque creo que dame un segundo, Ana, que te tenemos que hacer presentadora y no me lo permite la aplicación en este momento dado. ¿Lo estoy compartiendo ya? No, no la estamos compartiendo todavía. Ah, pues yo sí veía, sí le he dado a compartir. Ah, Sí, no, pero a ver, ahora. ¿Ahora veis? Ahora sí, perfecto, ahora ya estamos. ¿Ahora sí lo veis? Sí, genial, gracias. Fenomenal, os habéis perdido la portada solo. Bueno, os decía que vamos a empezar comentando. Voy a quitar aquí para que no veáis. ¿Vosotros veis si pongo aquí las caritas? ¿Me veis a mí y a Alejandro? Sí. Sí, ¿no? Vale, pues las bajo aquí. Adiós, Alejandro. Bueno, empezamos hablando más bien de lo que no es, porque aquí hay mucho ruido todavía, es algo pues que está llamando mucho la atención últimamente y entonces se genera mucho ruido y muchas expectativas y me gusta aclarar empezando por qué no es HR Analytics. Y no es nuevo, empezamos por ahí. ¿De acuerdo? Por poneros un ejemplo, no es el único ni el primero, pero es al que yo tengo especial cariño, porque es el primero que leí. Ya en 1999 se publicaron análisis basados en redes neuronales, ¿vale? Al final no deja de ser un algoritmo, redes neuronales para el análisis de la evaluación del desempeño en agentes comerciales, ¿de acuerdo? O sea, técnicas de análisis de datos más allá de las que se suelen utilizar para analizar datos de recursos humanos, 1999, ¿de acuerdo? Investigadores maravillosos de la Autónoma y del Instituto de Ingeniería del Conocimiento aquí en Madrid. Con lo cual, no es algo nuevo. Sí es verdad que ahora se habla mucho más de ello y está más implementado en las compañías, con lo cual sí se puede decir que está como de moda, ¿no? O es una novedad, por así decir, para las empresas, pero no es nada nuevo, de verdad. Otro aspecto, otro mito a desbancar de nuestra mente es que no siempre es Big Data, ¿de acuerdo? Sí es verdad que depende, pues si tenemos nuestros datos tienen una gran cantidad de volumen, cierta complejidad, variedad de la información y una serie de características que hacen que no sea posible trabajar con las herramientas y los espacios de almacenamiento habituales, pues entonces sí que estaríamos hablando de Big Data. Mientras tanto, estaremos hablando de análisis de datos, Smart Data, si quieres llamarlo, que hay gente que acuña ese nombre, pero no estamos hablando de tecnología de Big Data. Pero aún así, siguen siendo análisis de datos que dan muchísimo valor, que al final es de lo que se trata, ¿no? Tercer mito a romper es que no implica una gran inversión económica o no tiene por qué. Tenemos herramientas de código abierto, software libre, en lo cual que podemos utilizar sin ningún tipo de pago para hacer análisis muy potentes. Formación en abierto al respecto, también la hay para personas que quieran ser de una manera un poco autodidacta, aunque recomiendo más pues empezar con cursos un poco más programados. Y podemos empezar por los grandes proyectazos, pero suele ser mejor empezar por proyectos piloto con retos muy acotados, con lo cual también la inversión económica es menor que empezando directamente por el megaproyecto de análisis de datos, ¿no? El cuarto mito es, no, pero esto es para empresas grandes. Pues no tiene por qué, ¿vale? Yo, la matriz de talento más potente y más People Analytics que he visto nunca, me la explicó el responsable de recursos humanos de una compañía de Data Scientist, eran 15,
y habían montado una matriz de talento de lo más potente y de lo más analytics posible, porque habían operativizado en diferentes KPIs tanto el desempeño como el potencial, y lo usaban para tomar decisiones que tenían que ver con a quién movían como coordinador de un proyecto X cuando venía un cliente concreto, a quién promocionaban cuando había cuando empezaban a crecer, a quién, bueno, tomaban un montón de decisiones y eran 15, ¿vale? Pero tomaban decisiones basadas en datos, que es de lo que se trata. Y el último mito a romper es, bueno, HR Analytics es análisis de datos de recursos humanos para recursos humanos. No, error, no. Es análisis de datos de recursos humanos para negocio, ¿de acuerdo? Para resolver problemas que tengan impacto en el negocio. Si resumimos, y esto quiere avanzar, que no las tengo ahora. Si resumimos entonces en positivo qué es HR Analytics o People Analytics, pues es una disciplina, tachamos lo de nueva, que ya hemos dicho que no es nueva, acordaos de ese dato de 1999, que utiliza el conjunto de herramientas estadísticas y o de ingeniería informática, dependiendo de los datos y del reto a resolver, bajo un diseño de investigación. Aquí los analistas nos convertimos, tenemos por un lado el gorro de técnico de recursos humanos, por otro el gorro de investigador de universidad, el gorro comercial, luego explicaremos por qué, de consultor, ¿no? Tenemos un rol muy extraño. Y se utilizan estas herramientas de análisis para analizar datos de empleados, exempleados y candidatos que tengamos disponibles. Esto es la pregunta crítica, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos más datos de los que tenemos, porque su calidad no es buena y no los podemos usar. Y a veces me he encontrado con compañías que tienen más datos de los que creen, al revés, ¿no? Entonces son datos disponibles. Para resolver, insisto, problemas que tengan impacto en el negocio y, en definitiva, tomar mejores decisiones sobre las personas y los procesos asociados a personas que componen una organización. ¿Bien? ¿Y por qué estamos hablando todo el rato de estrategia alineada con el negocio? Esto es algo que decimos mucho en recursos humanos desde hace unos poquitos años. Recursos humanos, un rol estratégico alineado con el negocio. HR Analytics se convierte entonces en la herramienta para unir recursos humanos al negocio. ¿Cómo? Pues os traigo, por ejemplo, los 5 pilares que se exponen en un artículo, salió el año pasado, es bastante reciente, en Redread, tenéis ahí el título, lo podéis buscar, donde explican cómo pasar pues, de lo que se hace en la mayoría de las compañías, ¿no? El 70% de las compañías que están haciendo algo de análisis de datos es reporting, en realidad, pues aquí nos hablan de cómo pasar de reporting, ¿no?, a realmente hacer HR Analytics estratégico, alineado con el negocio, ¿de acuerdo? Para estar realmente resolviendo problemas que tengan impacto en el negocio. Y tiene cinco aspectos, ¿no? El primer pilar habla de que tenemos que ser un business partner. Y esto lo decimos mucho, de hecho tenemos hasta la figura de HR Business Partner en recursos humanos, pero ¿qué queremos decir aquí? No queremos estar al lado del negocio o ir de la mano con el negocio, queremos ser parte del negocio. Y esto es importante, porque cambia mucho la foto cuando te viene, por ejemplo, un director de operaciones, a ti, analista, y te dice, quiero un modelo predictivo de absentismo. Y tú dices, ah, vale, y eres reactivo y te lo pones a hacer. No, el negocio me ha pedido un modelo predictivo. No es eso. Tenemos que estar dentro del negocio para que el director de operaciones esté con nosotros entendamos cuál es la necesidad y lo que descubramos es que no necesita un modelo predictivo de absentismo, o sí, pero lo que necesita sobre todo es que expliquemos el porqué de ese absentismo y lo reduzcamos, ¿de acuerdo? Y eso solo se puede hacer si estamos dentro del negocio entendiendo realmente la necesidad, ¿de acuerdo? Y siendo proactivos. El segundo pilar tiene que ver con esa parte comercial que os decía, ¿no? En el artículo dice, think like a sales rep, ¿no? Piensa como un comercial. Y es verdad porque tenemos que crear la necesidad de utilizar los datos para tomar mejores decisiones en nuestros compañeros especialistas de recursos humanos, en negocio, en el comité de dirección, si es que acaso no lo tienen ya asumido. Y entonces tenemos que ser, pues eso, comerciales, ¿no? Crear esta necesidad y que entiendan que somos útiles, que estos análisis son útiles para tomar mejores decisiones. El tercer pilar tiene que ver, muy agile, con entregar productos, no proyectos. Si la función de HR Analytics se reduce a entregar informes, reporting
Algo así reactivo, estamos muertos, ¿de acuerdo? O en hacer proyectos estáticos, mira este proyecto, qué bonito, qué bien salió, lo dejamos ahí, esos fueron los datos, el análisis que hicimos en 2019, míralos, qué bien queda en la estantería. No seremos útiles. Lo que tenemos que hacer es entregar herramientas, productos, que los business partners, los especialistas de recursos humanos, los HRBPs, los jefes de negocio, puedan coger esas herramientas y tomar decisiones con ellas. ¿De acuerdo? El cuarto pilar tiene que ver con proveer un contexto específico para el soporte de las decisiones. Esto, hablando en español, lo que quiere decir es microsegmentar, ir a proyectos más pequeños y luego hacer ese análisis un poco más escalable. Es decir, si yo me planteo, voy a analizar qué pasa con la evaluación del desempeño en mi compañía de 10.000 empleados, pues es un problema más difícil de abarcar que si empiezo a hacerme preguntas donde realmente tengo el reto. Voy a investigar qué pasa con la evaluación del desempeño, con las diferencias entre generaciones por edad. ¿Qué pasa entre los millennials y los boomers? ¿O qué pasa entre los hombres y las mujeres? Sabes que no quería hacer ese ejemplo que siempre es el que tiramos, ¿no? Y vamos escalando. ¿O qué pasa con el sector, con el departamento de IT? Concretamente, con la evaluación del desempeño. Hay sesgos, no hay sesgos, y empiezo a investigar y luego lo voy escalando, ¿de acuerdo? Y el quinto pilar nos habla de la democratización del dato y de los insights o de las herramientas o de las conclusiones a las que llegamos. Los analistas no nos podemos convertir en cuellos de botella de la información. Y no podemos aspirar a ser gurús, estaría muy bien, nos da mucho caché, pero no podemos aspirar a ser gurús a los que la gente consulta para tomar sus decisiones, porque entonces no nos van a consultar. Lo que tenemos que entregar, como decíamos en el pilar 3, son herramientas para que se tomen las decisiones y como nosotros, como hemos dicho en el pilar 1, somos parte del negocio, las tomamos con ellos. Pero no esperamos y nos quedamos nosotros el dato y la herramienta para que nos consulten. Error, porque entonces no lo van a hacer. ¿De acuerdo? Una vez entendido un poco ese alineamiento con el negocio, realmente qué es lo que quiere decir, porque queda muy grandilocuente y decimos mucho, recursos humanos alinean el negocio, vale, pero vamos a bajarlo un poquito, que es lo que intentaba. Vamos a ver qué beneficios, o a repasar qué beneficios nos puede aportar el análisis de datos en recursos humanos. El primero está muy claro y gusta mucho al negocio, a financieros sobre todo, que es ahorro de costes, ¿no? Yo he visto con KPIs reales el dineral que se puede ahorrar una compañía, por ejemplo, estableciendo modelos predictivos de selección. Ahorro de costes en dos sentidos. Primero, al optimizar el propio proceso se ahorran costes derivados del propio proceso. Y segundo, se ahorran costes relacionados con la rotación temprana, porque como aciertas más en el éxito en los candidatos, se te van menos en los primeros meses. Y esa rotación que ya sabéis todos que es carísima en una compañía, pues te la ahorras. Ahorro de costes en dos sentidos. Otra cosa que habla de pasta y que a financiero le hace así los ojos chiribitas, también nos ayuda HR Analytics a ganar en eficacia y en eficiencia si hablamos de optimización de recursos. ¿Por qué? Porque al final nos ayuda a mejorar nuestros procesos y esa mejora implica ahorro también. Somos un área de coste, recursos humanos, pero podemos ahorrar muchísimo dinero a la compañía. Incluso también con algunos proyectos podemos generar beneficio a la compañía. Imaginaos proyectos de analítica de datos donde demos con la clave de por qué unos vendedores comerciales venden más que otros, porque han recibido una formación concreta, porque los hemos seleccionado de una determinada manera, venden más que otros. Ahí ya estamos hablando de beneficio, no solo de ahorro de costes. Otro de los beneficios, y esto gusta mucho a los directores de recursos humanos, es que nos proporciona más peso en los comités de dirección. ¿Por qué? Porque dejamos de ser ese departamento donde todo el mundo opina. Y viene el director de operaciones y nos dice lo que realmente tienes que hacer en recursos humanos. Y viene el director financiero y también nos lo dicen todos, ¿no? Porque recursos humanos tiene esa película, ¿no? Como de que es algo más intuitivo, más... Y entonces, claro, todo el mundo opina. Y esto no va de opiniones, señores, va de datos. Por eso es tan importante HR Analytics, porque con los datos, con los KPIs, podemos avalar las decisiones que estamos o apoyarnos en ellos para demostrar que las decisiones que tomamos en recursos humanos no las tomamos así, nunca las hemos tomado así.
pero ahora los datos nos ayudan a demostrarles a los demás que igual que el director de marketing no se levanta y propone una campaña porque esa noche ha soñado con un color concreto y quiere basar la campaña en ese color, sino que la hace basada en unos datos, pues nosotros igual. Las decisiones las tomamos basadas en datos. Y el cuarto pilar, el cuarto beneficio, perdón, tiene que ver con una mayor satisfacción de los empleados. Si tenemos herramientas que nos ayudan a analizar mejor la información que nos dan los empleados, vamos a poder entenderles mejor. Si les entendemos mejor, vamos a poder satisfacer sus necesidades mucho mejor. Y eso al final recaerá en una mayor satisfacción, mayor compromiso, mayor NPS, que todos estamos midiéndolo como locos, etc. Bueno, esto está muy bien, pero ¿qué se hace en HR Analytics en las compañías? Pues se hacen proyectos a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, ¿de acuerdo? Desde selección, como hemos hablado, esos modelos predictivos para la identificación de perfiles de éxito, hasta en el onboarding, por ejemplo, utilizando robotización de procesos, ¿no? Para la gestión de las altas. Asignación de permisos, instalación de herramientas, todo lo que lleva todos esos pasos tan administrativos de alta en la seguridad social, etcétera, todos esos pasos tan administrativos se pueden robotizar y pueden ahorrar muchísimo tiempo. En formación, podemos montar un recomendador proactivo de itinerarios formativos a nuestros profesionales, ¿no? Atendiendo al histórico de formaciones que han realizado, formaciones que han realizado perfiles similares a estas personas, les podemos recomendar proactivamente formaciones que vayan a su interés y agilizar así el desarrollo profesional de nuestros colectivos. Más aplicaciones, podemos monitorizar la productividad y riesgo de estrés laboral de nuestros compañeros y compañeras en la compañía. Esto es clave ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Y de teletrabajo, donde muchas compañías, pues el teletrabajo lo tenían ahí atascado, se les hacía bola y de repente les explota en la cara y tiene a todo el mundo teletrabajando y tienen esas dudas, ¿no? O esa necesidad de monitorizar la productividad para asegurarse de que todo está en orden. Pues se puede realizar con técnicas de análisis, pues como en este caso nos va a explicar Francisco, ¿no? De análisis de redes organizativas, es una de las aplicaciones que tiene y son proyectos de una aplicación brutal ahora mismo en esta situación. Con este tipo de metodología de análisis de redes organizativas también podemos identificar perfiles concretos en nuestra compañía que están ocultos, ¿no? Como líderes informales, expertos técnicos, agentes de cambio. Tenemos el organigrama formal, que en las compañías lo tenemos muy claro normalmente, pero detectamos con este tipo de análisis el organigrama no formal, ¿no? O las redes, las conexiones entre personas que se nos escapan en recursos humanos y nos puede ayudar a tomar muchas decisiones de promociones, de movimientos, de creación de equipos o comunidades, de squads, hablando en términos agile, etc. Y en el momento de salida también nos puede ayudar HR Analytics, o bien mediante modelos predictivos de retención, que no me gusta llamarlos de rotación, prefiero verlos en positivo, de retención, e incluso, como decíamos antes, aplicando técnicas de procesamiento del lenguaje natural para poder llegar a leer, a categorizar todos los comentarios abiertos que nos llegan de nuestros empleados, en este caso, por ejemplo, empleados en salida, empleados salientes, ¿no? Por las encuestas de salida, para poder llegar a entender mejor por qué se nos están yendo, incluso aplicar técnicas de clustering, de agrupamiento, ¿no? Para poder saber por qué se va este colectivo concreto, por qué se va, por qué motivos que serán diferentes este otro colectivo, para poder al final llevar a la acción, ¿no? Que es aplicar medidas para evitar esa rotación temprana, esa rotación de la compañía no deseada. Oye, me imagino que os estarán surgiendo dudas. Si queréis ir preguntando, aunque luego las formularemos al final, irlo haciendo porque, Ana, nos estás contando cosas realmente interesantes. Yo estaba en la parte de negocio y todas las cosas que estás diciendo es que me llegan al corazón, ¿no? Porque es verdad que era así, ¿no? El aportar valor, las cosas como lo veíamos. Y de hecho, una de las cosas, bueno, que os contaré y que ya de hecho hay mucha gente que me conoce, o sea, un poco mi misión aquí en Facton es ayudaros a transmitirlo al negocio. Yo estaba en la otra parte de negocio. Y eso de vender o crear esas necesidades en un momento dado, que muchas veces la gente no tiene necesidad porque no la ve. Pero es que tú lo estás contando tan claramente, Ana, que es que se me va iluminando todo según lo contado. Me hubiera encantado poder
en la empresa que estaba, en otra empresa muy grande, que era una multinacional, muy grande, que había muchísimos empleados y era muy difícil llegar a toda la gente. Haber podido contar contigo, porque es que es impresionante, ¿eh? Todo lo que nos cuentas. Muchas gracias. Bueno, y por último os regalo una chuleta para aquellos que estéis pensando, como decías tú, ¿no? Estoy en una compañía y ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué primeros pasos tengo que dar? ¿Cómo hago para empezar a pensar en cómo llevar a mi compañía hacia una estrategia de toma de decisiones basadas en datos, que en inglés siempre suena mucho más guay, ¿no? HR Data Driven, ¿no? Una estrategia HR Data Driven o HR Data Driven Mindset, ¿no? Bueno, pues son 5 pilares fundamentales que yo he ido analizando. El primero es la cultura del dato. Tener en cuenta si en esa compañía ya se toman decisiones basadas en datos en otros departamentos, porque eso nos va a ayudar, ¿no? Va a ser como un acelerador para que recursos humanos se sume al carro de una manera mucho más fácil. Lo siguiente más importante es qué retos tenemos en recursos humanos. ¿Hay un plan operativo a nivel estratégico de recursos humanos? Porque los retos que tenemos que ir son a resolver esos y a unirlos con negocio, acordaros, preguntar retos de recursos humanos, pero sobre todo retos de nuestros directores de negocio, ¿no? Donde estén impactando las personas para poder ayudarles. El tercer pilar tiene que ver con los datos, dónde están, en qué calidad están, todas esas cosas. Averiguarlo, porque todos creemos que tenemos una base de datos, nuestro HRIS, ¿no? Nuestro HIRIS, que está perfecto, tenemos todo ahí ubicado y luego nos vamos dando cuenta de que no es sobre todo lo que reluce y tenemos 80 satélites por ahí recogiendo información por otros lados, ¿no? Y hay que integrarlos. Y los otros 2 pilares tienen que ver con qué herramientas pone la empresa a mi disposición o puedo tener para poder recoger información, almacenarla, tomar decisiones, hacer análisis, visualizar la información, etcétera. Y el equipo, ¿cómo voy a montar este rol? Voy a poner a una persona, un analista, hay un equipo de analistas genéricos en la compañía donde me voy a poder apoyar o lo voy a subcontratar a consultoras, ¿cómo lo voy a hacer para ponerlo en marcha? Y lo último, pues siempre me gusta tirar una piedra sobre mi propio tejado, está muy bien lo de echar analytics, todo lo que queráis, pero los datos nos aportan información a los profesionales de recursos humanos para tomar mejores decisiones, más justas, más objetivas, pero somos las personas las que tomamos estas decisiones. Esto es importante porque queremos dejar claro que los algoritmos, los análisis no vienen a sustituirnos, vienen a ayudarnos, vienen a darnos más información para que nosotros, los profesionales de recursos humanos, seamos más eficaces y no viene en ningún lado, en ningún caso, a sustituir nuestra función. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Ana, de verdad. Es súper interesante todo lo que nos has contado, además en todo el ciclo de vida del empleado, que es verdad que muchas veces se hace en una determinada parte, pero no le das continuidad y ahí, como tú dices, yo he visto casos de hacer mala selección, estar perdiendo valor el negocio o tener una rotación y cuando ya crees que tienes una persona que va a ser productiva a los 4, 5, 6 meses o año, como he estado en algunas líneas de negocio que necesitabas un año, ahí se te va. Y entonces has perdido toda la productividad y todo el beneficio. O sea, ya no es lo que te ha costado, sino todo lo que te está dejando de facturar por haberte confundido con el perfil o los objetivos que sí compartían los mismos objetivos que las mismas visiones que teníamos la compañía. O sea, que realmente muy interesante y creo que además en estos momentos de los que estamos viviendo, que las compañías están ajustando, que los departamentos de recursos humanos, como tú dices, que somos coste, pues no te dejan hacer ningún coste. Si eres capaz de convertir este coste en un retorno, pues yo creo que es la única forma de que cambien y que tengamos una visión y que nos convertamos mucho más, de una forma mucho más estratégico y que seamos un poco la piedra angular, no financiero, como tú decías, que es el que siempre nos tiene que dar el ok definitivo a todos los proyectos que queremos desarrollar en toda la parte de la empresa. O sea que muchísimas gracias, Ana, y de verdad un placer por todo lo que nos has contado hasta ahora. Bueno, ahora espero con las preguntas que nos van haciendo, seguro que ha surgido un montón de inquietudes. Bueno, voy a dar paso a Francisco Marín, porque una de las cosas que pretendíamos era que esto que se cuenta desde un punto de vista así general, poderlo cuantificar en casos de éxito o en determinadas compañías que ya lo han pedido, lo están aplicando y cómo se puede ver de una forma muy práctica, ¿no? Entonces, aquí Francisco nos va a contar diferentes casos de práctico. De verdad, todo lo que tengáis, os invito a que lo vayáis preguntando, luego las iremos repitiendo en todas las preguntas. Y nada, Francisco, cuéntanos cuanto antes porque como nos veo que nos vamos a quedar sin tiempo. Un placer también de que empieces. Gracias.
Venga, Alejandro, ¿puedes confirmar, por favor, si puedes ver la pantalla? Perfecto, sí, la estamos viendo. Genial. Sí. Bueno, pues hola a todos y enhorabuena, Ana, por la presentación. Me ha encantado. Un placer estar contigo y con Alejandro aquí. Soy Francisco, soy cofundador y CEO de CTS y hoy voy a hablar pues, sobre cómo las compañías pueden aprovechar las capacidades de HR Analytics para gestionar el teletrabajo de forma más efectiva y eficiente. Hoy en día, el teletrabajo es uno de los principales desafíos a los que los ejecutivos se enfrentan a la hora de gestionar las operaciones de sus compañías y como se ve pues con la llegada de la pandemia, se ha obligado a muchas empresas a incorporar el teletrabajo en su día a día y de esta forma los trabajadores pueden seguir con su actividad sin acudir a la oficina y de esta forma se evitan las aglomeraciones y posibles contagios. Ya de hecho, un 88% de las organizaciones mandaron o fomentaron el teletrabajo en 2020 y un 47% de los líderes tienen pensado permitir a sus empleados trabajar en remoto a tiempo completo cuando termine la pandemia. Entonces, como estaba Ana comentando, es muy importante que las iniciativas que se hagan de People Analytics pues estén alineadas con las necesidades del negocio, ¿no? Y en este sentido, pues las compañías tienen una gran oportunidad para aprovechar las capacidades de HR Analytics a la hora de gestionar el trabajo en remoto y más en concreto, hay un método de People Analytics que se conoce como análisis de redes organizacionales o ONA por sus siglas en inglés. Y este es un método que nos va a permitir visualizar y analizar interacciones informales a través de fuentes de datos activas y pasivas. Es decir, ya sea a través de una encuesta online o a través de monitorización de herramientas colaborativas como Office 365. Específicamente, ONA nos va a permitir a las compañías monitorizar la productividad y el estrés laboral de los equipos durante el teletrabajo. Esto es un método, de hecho, que ya hay un 44% de compañías a nivel global que están utilizando y además un 38% tiene la capacidad de dar esta información accionable a través de tecnología de nudging, es decir, pueden mandar estas notificaciones automatizadas a través de correo electrónico a los gerentes de diferentes departamentos. Como ha indicado Sí, Ana, esto, Francisco, es muy interesante como estás contando, ahora que lo dices, es verdad, porque muchas veces no esperamos a que el problema siga creciendo, sino directamente podemos atajarle en cuando vemos que está surgiendo un problema. Nos vamos adelantando, no queremos ver lo que ya ha pasado, certificar las defunciones y los malos resultados, sino anticiparnos y que no sigamos cometiendo errores. Muy interesante. Exactamente, al final lo que nos permite People Analytics es tomar las decisiones de manera más informada y también de manera más proactiva, como dicen, ¿no? Y también como Ana ha indicado en su presentación, este tipo de tecnología se puede adoptar tanto de forma autónoma, a través de librería de código abierto, o trabajando con un proveedor externo, siendo la principal diferencia al final lo que es el nivel de escalabilidad y la accionabilidad de la herramienta en cuestión, ¿no? Entonces, hay dos formas de implementar ONA. Una es la que se conoce como ONA activo, que hemos cubierto en presentaciones anteriores, y donde básicamente lo que hacemos es lanzar una encuesta online donde vamos a preguntar a los empleados cómo interactúan entre sí en base a interacciones como compartir información, apoyo técnico, apoyo personal o inspiración, siendo en el caso de un activo el principal objetivo la identificación de líderes informales en la organización. En el caso de ONA pasivo, que es el área donde nos vamos a centrar hoy, lo que hacemos es analizar la huella digital de los equipos en herramientas colaborativas como Office 365 o Slack. De hecho, aquí tenemos ejemplos de herramientas que se pueden monitorizar con ONA pasivo. Esto se hace a través de conectar la API de cada herramienta. Y ejemplos son Office 365, que incluye el correo, el calendario y Microsoft Teams. También tenemos Zoom, se puede hacer con GitHub, Jira o Slack. ONA pasivo en verdad no está limitado a estas herramientas, pero son las más habituales en este tipo de iniciativas, sobre todo Office 365. Muy importante señalar que cuando hacemos ONA pasivos, lo que estamos haciendo es analizar metadatos de herramientas colaborativas a nivel agregado, es decir, no se analiza ni el contenido de las comunicaciones ni la información a nivel individual, solo a nivel organizacional, ya sea por departamento, división o unidad de negocio. Es decir, tú cuando haces este análisis, cuando tú tienes acceso a la información de estas herramientas colaborativas, tú tienes acceso de administrador global que te va a permitir ver toda esta información, pero estas herramientas ya están equipadas para permitirte hacer este acceso solamente a nivel agregado y sin mirar el contenido de las comunicaciones, de forma que respeten la privacidad de los empleados, ¿no? ¿Qué información se puede obtener de ONA pasivo? Pues aquí tenemos diferentes ejemplos. Se puede ver qué parte de la comunicación en cuanto a emails y reuniones que se tienen de forma regular es interna o externa, entendiendo por interna reuniones y emails donde solamente interactúan miembros de la organización y externa
reuniones y emails donde interactúa al menos un miembro de fuera de la organización. Se puede monitorizar el lapso de semana laboral, se puede ver el análisis de la calidad de las reuniones, monitorizando si los equipos están, por ejemplo, haciendo otras tareas mientras tienen las reuniones, como mandando emails, o si están agendando esas reuniones en conflicto con otras reuniones. Se puede analizar cómo son las reuniones en cuanto al número de participantes o por la duración. Se puede monitorizar el número de emails recibidos o enviados de forma semanal o mensual, tiempo medio de respuesta, entrando ya en lo que serían patrones de comportamiento. Y muy importante también, se puede monitorizar el nivel de productividad y el riesgo de estrés laboral. Nivel de productividad, pues, ¿sí? Francisco, estos son supuestos que me comentabas que os han pedido, que se han pedido y que se utilizan las empresas habitualmente para medir determinados datos o KPIs, objetivos en la gestión de datos de recursos humanos, ¿no? Exactamente, estos son ejemplos que en base a nuestra experiencia es lo que han estado utilizando las empresas hoy en día y lo que más nos piden. Luego, esto es una tecnología muy flexible, entonces al final pues cada empresa puede generar diferentes métricas para afrontar los desafíos específicos y adaptarse a su contexto organizacional. Pero Y lo podemos utilizar en diferentes herramientas, en código abierto, se puede hacer, o como dices, con plataformas cerradas, en Excel, como he escuchado también alguna vez. O sea, que todo puede sacar, a lo mejor no tan complicado, cosas como me dices, porque aquí me suena realmente, por ejemplo, el tema de comunicación externa o interna, por si acaso hay fraude o email que se envían fuera de la compañía que no son correctos, ¿no? Pues eso también te puede ayudar para que no exista ningún tipo de fraude, ¿no? O que abandono, gente. Me imagino que eso también se habrá utilizado en algún caso. exactamente, hoy nos vamos a centrar en el caso de estudio, en el caso de uso de gestionar el teletrabajo de forma más efectiva y eficiente, porque uno de los principales desafíos que tienen las compañías hoy en día con la pandemia, pero también se puede utilizar para prevenir el riesgo de fraude interno o externo, para identificar silos organizacionales y para, al final, bueno, pues gestionar las operaciones del día a día. No tiene que ser que los empleados estén durante el teletrabajo, sino solamente monitorizar cómo son sus patrones de comportamiento, qué es lo que hace que un equipo sea más productivo que otro y tanto si es de forma presencial como en remoto. Entonces, por ejemplo, cuando podemos poner un ejemplo de un caso de estudio de una compañía de Fortune 500 del sector salud. Aquí se hicieron diferentes cosas. Por una parte, se hizo una monitorización de forma regular del riesgo de estrés laboral y el nivel de productividad a nivel de organización y por división. En concreto, la productividad se midió dividiendo el número de emails enviados entre las horas trabajadas para una semana en concreto. Y el estrés laboral pues, se midió analizando patrones de comportamiento de los equipos, como el timing de las comunicaciones o el tiempo medio de respuesta. Entonces, aquí, pues, como vemos en el chart, las barras azul oscuro representan el riesgo de estrés laboral de cada semana y cómo ha evolucionado respecto a la media de la organización. Y la línea azul más claro, pues nos va a indicar cuál es el nivel de productividad y, de nuevo, cómo ha evolucionado respecto a la media de la organización. Aquí cuando analizamos este tipo de métricas, no es tan importante el valor en sí, sino cómo evoluciona respecto a la media de la propia organización, y cada organización es distinta, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, una semana como la semana 48, donde ha habido ha bajado la productividad de forma significativa hasta un 38% y sin impactar además el riesgo de estrés laboral de forma significativa, que se lo ha bajado un 7%, aquí definitivamente queremos investigar a ver cuál ha sido la causa raíz de esta baja de productividad de esa semana y ver si tenemos que implementar alguna acción de mitigación. Puede pasar también, por ejemplo, que veamos algunas semanas que lo normal es que cuando baje o suba la productividad, el riesgo de estrés laboral evolucione en la misma dirección sin llegar a sobrepasar el cambio en productividad. Como aquí, por ejemplo, vemos en la semana 52, ha bajado la productividad un 22%, pero eso también ha impactado el riesgo de estrés laboral. Entonces, eso es lo común. Lo que puede preocuparnos también es cuando tenemos un incremento de productividad muy grande sin que impacte de forma significativa el riesgo de estrés laboral como tenemos en la semana 2. ¿Por qué? Porque eso lo que significa es que ese equipo en concreto que estamos analizando
pues puede en verdad absorber mucho más trabajo de lo que está haciendo actualmente, porque vemos que aunque estén procesando un 22% más de emails, todavía tienen el mismo tiempo de respuesta y el mismo timing en las comunicaciones. Entonces, quizás incluso si incrementáramos esa carga de trabajo de ese equipo, no habría ningún problema. Entonces, mira, Francisco, había una pregunta que se estás contestando. Me preguntaba Miriam si se podía monitorizar la productividad acompañada de un sistema de KPIs. Yo creo que esto es totalmente explicativo a la respuesta a la pregunta que nos hacían, ¿no? Porque es justo adaptarlo un poco en función de lo que esta compañía estuvo buscando en el caso concreto. Aunque me imagino claro. que otras pueden buscar otros criterios diferentes, ¿no? Claro, exactamente. Aquí al final cuando analizamos la huella digital en herramientas colaborativas y además con tantas herramientas simultáneamente como estamos comentando, hay cientos de métricas diferentes que pueden sacarse. Entonces lo que hay que entender es cuáles son los imperativos estratégicos de cada organización, cómo están midiendo la productividad, porque al final como con cualquier método de People Analytics, lo que se pretende aquí es integrar métricas adicionales, en este caso de capital social, para hacer la toma de decisiones más proactiva, más informada y más efectiva. No queremos que la productividad o el riesgo de estrés laboral dependa solamente de esta herramienta, sino que se una con evaluaciones existentes que existen dentro de la organización. Además, se puede comparar la información con datos históricos. Este cliente en concreto pues, comparó la situación actual en 2021, de hecho, porque fue una implementación reciente, con los datos de 2019 y de antes de la pandemia y vieron cómo la pandemia había afectado a sus dinámicas de colaboración. Se hizo una evaluación continua de la carga de trabajo y una implementación proactiva de acciones de mitigación cuando había una bajada de productividad, por ejemplo. Y también muy interesante, analizaron qué factores determinaban que un equipo tuviese más productividad que otro. Entonces, ha cambiado completamente la forma en que están viendo sus operaciones y ya digo, una tecnología bastante flexible que puede ser bastante relevante en el contexto actual, donde todas las compañías, pues, en mayor o menor medida están adoptando el trabajo en remoto. Bueno, pues Okay, eso es todo por mi muchas parte. gracias. Si tenemos algunas preguntas, encantado de responderlas. Sí, seguro. Mira, tengo aquí unas cuantas preguntas que nos han hecho hace un rato. Tengo una para Ana, que antes no me dio tiempo a preguntarle. Y es que, primero agradecerte, me estaba diciendo Keila, agradecerte toda la información que habías dado. Y decías que se pueden aplicar desde, por ejemplo, de 15 personas. Pero ella pregunta que en una empresa de menos de 100 personas que empiezan a tener datos, ¿cómo lo aplicarían estas herramientas, ¿no? Y qué hace falta, si hace falta hacer un posgrado o qué cursos, formaciones hay si sería algo suficiente para poder saber aplicarlo. Pues como decía, sí, efectivamente ya, afortunadamente ya hay desde cursos de poquitas horas, como puede ser el que ofrecemos en DCH Academy, como introducción a HR Analytics, hasta incluso másters, posgrados en universidades o escuelas de negocio para formarte más en profundidad en HR Analytics. Pero para comenzar, para hacer tus propios pinitos, lo que yo decía al principio, no hace falta tampoco, o sea, hay formación en abierto, con conocimientos que tengas de estadística, incluso con una herramienta que todos tenemos en nuestro ordenador, que es Excel, se pueden realizar bastantes análisis como para que puedas empezar a extraer valor de los datos en compañías como lo que me comentas, ¿no? Una compañía de 100 personas, tienes ya información interesante para poder analizar con estas herramientas que tienes al alcance de la mano, desde el típico, o sea, desde ir más allá en los análisis que puedas realizar sobre encuestas de desempeño, información que tengas de clima, incluso empezar a cruzar información entre sí, ¿no? Información que pueda tener finanzas acerca o operaciones acerca de productividades y empezar a cruzarla con los datos que tienes del desempeño medido anualmente. En fin, te puede dar juego para empezar a hacer análisis y empezar a tomar mejores decisiones. Ok, muchas gracias, Ana. Hoy otra pregunta que me realizaban es si hay alguna fórmula o algo más efectiva de poder calcular la productividad, pregunta Antonio. Bueno, en cuanto al cálculo de la productividad, hay diferentes fórmulas y cada fórmula pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo que es importante es saber qué se está midiendo y cómo se está midiendo. Es decir, cuando veamos un gráfico que dice este equipo tiene más productividad que otro, que el interlocutor, el que va a tomar esas decisiones, pues entienda lo que se está midiendo, porque al final, como dice Ana, son personas las que van a tomar las decisiones en base a estos datos. Entonces,
una fórmula habitual, al menos la que nosotros utilizamos, consiste en dividir el número de emails enviados por la hora trabajadas. ¿Por qué se hace de esta forma? Por ejemplo, porque hay algunos otros proveedores, por ejemplo, pues que pueden analizar también el número de emails recibidos, pero claro, el hecho de que tú tengas 1000 emails nuevos recibidos no quiere decir necesariamente que tú seas más productivo, sino que tienes más email para leer, pero a lo mejor no lo va a leer esa semana, sino que lo va a dejar para la siguiente semana, ¿no? Ahí es donde puede impactar los patrones de comportamiento. En cuanto a las reuniones, por ejemplo, también es otra métrica que se puede utilizar, reuniones a las que se asiste o reuniones que tú organizas, pero aquí, de nuevo, nosotros consideramos que el número de reuniones puede ser una métrica un poco engañosa por el hecho de que cualquier persona puede agendar muchas reuniones de manera automatizada toda la semana y no quiere decir necesariamente que esa persona sea más productiva que otra. De hecho, esta es una de las razones por lo que al final lo ideal es hacer un activo con un pasivo, porque incluso si yo puedo, por ejemplo, pues demostrar que tú y yo tenemos una comunicación regular vía email todas las semanas, pero de ahí no puedo inferir en verdad si tú me reconoces como un líder informal o yo te reconozco como un líder informal. Entonces, teniendo la combinación de un activo a nivel individual con un pasivo a nivel agregado, sin entrar en el nivel en individual y sin mirar el contenido de las comunicaciones, es la solución que estamos viendo que están adoptando la mayoría de las compañías hoy en día. Es muy interesante. Muchas gracias, Kiko. Oye, otra pregunta que nos hacían, esta te la voy a hacer a ti, Ana, es ¿qué conocimientos son necesarios para realizar la implementación de un programa de HR Analytics? ¿Estás Conocimientos técnicos, pues mira. Ya, ¿Hola? ahora ya estás. Sí, ¿Hola? sí, te escuchamos, perdona. Perdón. Mira, conocimientos técnicos. Yo creo que una persona que se vaya a dedicar a un rol de HR Analytics tiene que tener conocimientos de análisis, obviamente, de técnicas de análisis, de estadística, de modelos matemáticos, y los va a realizar, los va a ejecutar, a no ser que tenga un rol simplemente de gestión de proyectos o de coordinación, y entonces sería necesario que tuviera ciertos conocimientos, pero no tan avanzados. Tiene que tener conocimientos de recursos humanos. El otro día discutía con una compañera de profesión, ¿no? Que no lo veía tan claro que fuera necesario. Yo realmente creo que sí, porque tienen que entender los datos, la idiosincrasia, las características de los datos de recursos humanos y los problemas, los retos a los que nos planteamos desde recursos humanos para poder trabajar bien, ¿no? Tiene que tener conocimientos también de negocio, porque al final vamos a cruzar datos con ellos, vamos a resolver problemas de ellos y necesitamos pues no perdernos en la cantidad de siglas, KPIs, características concretas del negocio, datos financieros, datos de ventas, de productividades, etcétera. No te puede poner cara de pez cuando le hables de EBITDA o de productividades. Mira. Tiene que tener conocimientos de gestión de proyectos y especialmente yo recomiendo conocimientos de gestión de proyectos bajo filosofía Agile, porque realmente yo estoy viendo que es la manera de trabajar que mejor cuadra, que mejor casa con HR Analytics, precisamente porque es la que más nos ayuda a estar completamente alineados con el cliente, con el negocio, porque lo llevamos de la mano. Y las entregas son mucho más cortas, con lo cual estamos recibiendo feedback continuamente de nuestro cliente para entender que le hemos entendido bien o recalcular ruta, ¿no? Cambiar un poco nuestro proyecto si vemos que no estamos coincidiendo del todo a tiempo, no 3 meses después. Y nos ayuda también a trabajar pensando en herramientas, en productos, no en proyectos, ¿no? Creo que esos son los conocimientos más claves. Muchas gracias, más comparto totalmente lo que dices. De hecho, los KPIs están bien, pero yo creo que si has marcado unos OKRs te cambia un poco la visión. O sea, porque además los has acordado, son de arriba abajo y de abajo arriba, con lo cual van todos en la misma línea y te ayudan a hacerlo. Con lo cual todo el tema de metodologías Agile a la hora de aplicar estos conocimientos genera un mayor compromiso y no alargar, haces sprint más cortos donde vas a ver aportar un valor y si no, ir eliminando el desperdicio. O sea, que totalmente de acuerdo. De hecho, mira, esta pregunta la hacía Juan Carlos, pero Jaime ha hecho otra pregunta que va muy relacionada
Y con todo lo que nos has dicho, yo te iba a interrumpir un poco porque, entonces, ¿en qué persona, rol o equipo dentro de recursos humanos debe liderar el cambio? O sea, ¿cuál sería a la persona que elegirías? Porque has contado muchos, pero yo no sabría decir una con todo lo que me has dicho. Y creo que Jaime también nos hace esta pregunta. ¿Que debe liderar el cambio en recursos humanos? ¿Qué persona, rol o equipo dentro de recursos humanos debe liderar el cambio? Desde una visión tradicional a HR Analytics. Pues mira, yo creo que ese cambio tiene que partir, tenemos que intentar llevar un patrocinio y un impulso desde arriba del todo y luego desde abajo. Quiero decir, por ejemplo, en mi etapa en Securitas Direct yo tuve una suerte tremenda, enorme, porque ese rol, Kiko lo conoce, Francisco, perdón, lo conoce porque trabajó conmigo durante esa etapa. Ese rol se creó porque lo decidieron tanto el director de recursos humanos como el presidente de España en la compañía. O sea, desde más arriba no se podía ir, ¿no? O sea, desde ahí vino el mandato de recursos humanos, tiene que empezar a tomar decisiones basadas en datos. Pues yo creo que ese patrocinio y ese aval es imprescindible, porque si no nos va a costar mucho más conseguir colaboraciones con otros departamentos, conseguir colaboraciones ya no solo con negocios, sino con los departamentos especialistas, etcétera. Entonces, el rol de querer cambiar recursos humanos tiene que nacer desde un rol que tenga pues cierta responsabilidad, management, autoridad, para que todo vaya engranado, ¿no? Y luego, ¿quién dentro de recursos humanos tiene que llevar este cambio? Pues, o tiene que tener este rol o esta función de análisis. He visto de todo. He visto desde compañías que este rol está dentro de organización, dentro de compensación, porque como son los de los números, pues no se les da bien y empiezan por ahí. He visto compañías como Securitas Direct que tiene un equipo propio de HR Analytics. Otras compañías lo que tienen es dentro de, en vez de dentro de recursos humanos, está dentro de tecnología o dentro de una rama de estrategia, de análisis, donde están todos los analistas en ese equipo y hay un rol específico para recursos humanos, pero están junto con los demás analistas, ¿de acuerdo? Y he visto otras compañías que lo que hacen es que tienen una persona que no es técnico como tal, sino que es un gestor de proyectos, ¿vale? Mueve proyectos, los subcontrata a compañías de data science, a compañías que tienen herramientas concretas, ¿de acuerdo? Y trabaja en esa función, tiene que tener conocimientos, obviamente, pero sobre su función sobre todo es más de gestión. Y otras compañías que lo que hacen es que han entendido que la analítica de datos es algo que tiene que ser una skill, una capacidad que tengan pues todos los profesionales de recursos humanos. Y es que esto va a ser así en el futuro, en el presente, ya no en el futuro, en el presente. Y entonces todos los responsables, los managers de los departamentos son a su vez los líderes de analytics de su especialidad, ¿no? Pues el responsable o el director de formación y desarrollo tiene también bajo su rol la analítica de datos de formación y desarrollo, ¿no? Es otra manera de trabajar, con el apoyo de BI o de IT externo que les ayude a crear pues, la función. Bueno, hay una pregunta que hacían a continuación, que hacía María Teresa, esta pregunta anterior me la había hecho Jaime, y que decía que, bueno, que al final que debe ser un especialista HR o debe estar combinado con otras áreas de negocio. Yo creo que ha quedado claro un poco con la respuesta que tú nos estabas diciendo. Francisco, nos hacen una pregunta que yo creo que esta es para ti. ¿Qué aporta este análisis frente a la herramienta ya disponible junto con Office 365, como es My Analytics? ¿Qué diferencia hoy o qué aporta? Sí, bueno, comentar primero que hay muchos proveedores en el mercado y yo animo a todas las personas de recursos humanos y de otros departamentos a que exploren cuáles son las opciones en el mercado, tanto desde el punto de vista de proveedores externos como desde el punto de vista de librerías de código abierto, que también hay muchas y es un buen lugar para empezar. Entonces, respecto a, en concreto, la que hablamos de Workplace Analytics de Microsoft, una herramienta, por ejemplo, que se centra bastante en compartir información con los mismos empleados de manera regular. Te puede decir, por ejemplo, con quién son las 3-4 personas con las que más interactúas de forma regular, cuáles son tus patrones de colaboración. Nosotros, por ejemplo, desde CTS, pues lo que intentamos es dar un cierto nivel de flexibilidad a la hora de generar informes ejecutivos de manera automatizada para que esas métricas se puedan adaptar al contexto específico de cada compañía.
Es decir, a lo mejor una compañía está centrada en analizar productividad de cierta forma, analizar riesgo de estrés laboral de cierta forma, o a lo mejor hay patrones que son importantes para esa compañía, pero no para otros. Entonces, hay un equilibrio muy delicado entre lo que es tener una tecnología escalable que puedas implementar dando información a diferentes interlocutores dentro de la organización, que no sea un informe que se quede solamente en el Departamento de Recursos Humanos y que no se cree una acción en base a ese análisis, pero al mismo tiempo es muy importante que no sea solamente digamos, unas capacidades predeterminadas que se puedan aplicar sí o no, sino que haya un cierto nivel de customización. Esa sería la diferencia principal. Y sobre todo, muy importante es que tú tengas control sobre, es decir, ¿se está analizando los datos a nivel individual o no? ¿Se está viendo el contenido de las comunicaciones o no? Porque esas herramientas te dan el poder para hacerlo, pero tienes que tener visibilidad de si estás utilizando la API que te permite hacerlo o la API que no te permite hacerlo. Y hay una diferencia muy fuerte en cuanto a invadir la privacidad de los empleados, ¿no? Que eso es uno de los factores críticos en cualquier iniciativa de People Analytics. Ok. Otra pregunta que me hacen y que también para ti es si nos podrías explicar qué es zona pasivo agregado. ¿Qué quiere decir eso? Sí, a ver, con ONA, como hemos dicho, es el análisis de redes organizacionales, ¿vale? Se conoce como ONA porque es la sigla en inglés, Organizational Network Analysis. Ahora, hay dos formas de hacer ONA. ONA activo a través de una encuesta online y ONA pasivo mirando las herramientas colaborativas, la API de las herramientas colaborativas como Office 365 o Slack. Entonces, cuando decimos ONA pasivo agregado, pasivo se refiere al hecho de que estamos cogiendo información de forma pasiva de esas herramientas sin que los empleados tengan que dar información activa a una encuesta. Y por otra parte, que se hace a nivel agregado porque no se analizan los datos a nivel individual, sino solamente a nivel de equipo, de departamento, de división o de una unidad de negocio. Y esto es muy, muy importante. No os metáis de primeras en una iniciativa a nivel individual porque el ciclo de aprobación a través del departamento de IT tenéis muchas posibilidades de que se cancele ese proyecto. Sin embargo, si se hace a nivel agregado y sin mirar el contenido de las comunicaciones, que estas herramientas ya te lo permiten, el ciclo de aprobación va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Ok. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, tengo alguna cosa más que comentaros, no sé si hay alguna pregunta más que me queréis hacer. Si no, solo invitaros, comentaros que vamos a mantener en los próximos meses diferentes tipos de herramientas en el ciclo de vida del empleado para ver de una forma más práctica, pues como decía Ana, desde herramientas del proceso de selección o en el día a día, como Asco está contando Kiko en el momento dado, o como la hora de afrontar determinados proyectos, cómo identificar a los líderes e informarles. Entonces vamos a ir haciendo diferentes webinars. Si os parece bien, os iré enviando invitaciones. Espero que os sea interesante. Yo creo que ha quedado claro que hoy en día estas herramientas de People Analytics y de HR nos va a ayudar a que desde recursos humanos podamos tener un cambio y ser más estratégico en toda nuestra organización. Vamos a aportar valor, con lo cual esa excusa que nos dan desde la parte financiera del CEO que no hay recursos, que hay que cortar, que vean que realmente nosotros no es que estemos acortando, es que estamos generando ingresos, estamos generando beneficio, como decía Ana, pues por la parte de comercial, que hay que cambiar la mentalidad como la cultura del dato, que creo que es muy importante, que tenemos que tener diferentes gorros, me ha hecho mucha gracia, Ana, cuando decías diferentes gorros, y crear la necesidad de ese servicio, aportando ese valor, dando un producto, no dando una información, ¿no? Porque el dato por sí solo no dice nada, ¿no? O sea que, por mi parte, daros las gracias por vuestra asistencia. Estamos en horario, hemos sido muy puntuales, nos hemos conectado un minuto antes y estamos a punto de ser las 5. Y nada, un placer a todos por vuestra permanencia. Si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis que tanto Francisco, Ana, como nosotros desde Factum, cualquier necesidad, cualquier duda, sin ningún tipo de compromiso, os la podemos resolver. Invitaros también a aquellas personas que habéis preguntado si podéis estar interesados en desarrollar más alguna herramienta, pues que hay posibilidades, o si queréis aprender más en cómo aplicarlo de una forma más práctica a través de ECH, que os invito a todos los que no seáis miembros de ECH, que os unáis a esta organización porque tienen unas iniciativas que a nivel internacional están demandando el mercado. Pues hay unos programas especiales, por ejemplo, de HR Analítica, y Ana, que es la líder de estos programas, pues nos contará y nos desarrollará mucho más cómo hacer, qué herramientas utilizar en todo el proceso de una forma más exhaustiva. O sea que si queréis profundizar, tenéis la oportunidad a través de ECH a ser miembros y poder recibir esta información también. Pues nada más, por mi parte un placer. Francisco y Ana, despediros por favor también. Y Un placer, muchísimas encantado de gracias. estar aquí con vosotros. Un placer. Bueno.
Pues nada, muchas gracias y adiós a todos. Hasta la próxima.